Hola, hola, jovenazos, ¿cómo están mis queridísimos culturicuates? Un enorme gusto estar con ustedes una vez más por acá platicando de temas que pues a muchos de ustedes les son útiles, los pueden aplicar a su vida diaria y que definitivamente lo que vamos a platicar el día de hoy pues es algo que prácticamente aquí sí a todo mundo nos interesa y tiene que ver con el ahorro para el retiro, las reformas que se anunciaron que se van a aplicar en la ley de pensiones. Ahorita les decimos con todo detalle cómo están esta propuesta en general. Ojo, es algo que todavía no sucede, eso es importante decirlo, que se va a comenzar a revisar a partir del mes de septiembre y también les pasaremos ahorita todos los detalles de cómo está planteada esta iniciativa de reforma a la ley de pensiones, que es un tema que nos ha traído pues bien ocupados, preocupados e interesados en las últimas semanas y que el día de hoy vamos a contarles pues algunas de las cosas que sabemos hasta ahora, que solo es lo que está publicado. Ya veremos más adelante si hay algún cambio, algún ajuste sobre esta propuesta inicial. Y también hay que decirlo, y ahorita traemos aquí a un experto para que él sea quien nos cuente también, que por más reforma que haya, pues no va a ser todavía suficiente como para que podamos nosotros relajarnos y decir, ya está todo resuelto y ya voy a retirarme como campeón. Algunas cosas mejorarán, para algunos sectores, algunos niveles de ingresos será esto mucho más favorable que para otros, y por lo tanto aquí la invitación es a que pues cada quien analicemos nuestra situación y busquemos cómo complementar. Para empezar, quienes tengan el día de hoy una Afore, porque les corresponde, porque están cotizando al IMSS o al ISSSTE, pues ¿qué más pueden hacer? Y quienes son independientes, que no cuentan ni con esta parte de el ahorro que se va a la cuenta individual de la Afore, pues entonces ver qué opciones tenemos quienes somos independientes. Y para platicar el día de hoy de este tema, tenemos por acá al señor Rodrigo Flores, que aquí está ya con nosotros. Rodrigo, bienvenido. Les cuento rapidísimo, Rodrigo es director de Aptia y de Mi Retiro Asegurado, que se dedican, entre otras cosas, precisamente pues a todo lo que son estrategias de ahorro para el retiro, pero personales, es decir, más allá de la parte de las Afores, se dedican a la asesoría y pues también al seguimiento de planes personales de retiro, entre otras cosas relacionadas también con el tema de seguros. Ya conocen a Rodrigo, ya es invitado de la casa de manera recurrente y pues justamente Rodrigo es con quien platicaremos hoy sobre qué pasó con estos cambios, cuándo se aplican, qué tenemos que revisar con mucho detalle, porque hay cosas que tenemos que analizar con detenimiento. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Dani. Un gustazo saludarte y a todos los amigos que nos acompañan. ¿Cuáles son los cambios que se propusieron hace unos días, que se presentaron y que estarán ya haciendo una iniciativa de ley a partir del mes de septiembre? Y pues empecemos por definir a quién le impactará esto, es decir, a qué ley tenemos más de un régimen andando de manera simultánea. ¿Para quién están planeados estos cambios? Así es, Dani. Estas propuestas aún están en esta etapa, solamente aplicarían para la ley Afore, es decir, todos los que empezamos a trabajar después del 1 de julio de 1997. Entonces, hay muchas personas que traen el esquema anterior, de la ley anterior, y están algo nerviosos, ¿no? Porque piensan, oye, la pensión que ya estoy recibiendo va a tener alguna modificación, va a ser más baja, más alta. No hay ningún problema, esa ley queda igualita, no hay ninguna propuesta de reforma por ahí, solamente es para la ley Afore. Y esto tiene mucho que ver, Dani, porque en el 2022, es cuando ya empiezan los primeros pensionados bajo esta ley. Hasta ahora no hay alguna persona que esté recibiendo pensiones vía Afore y pues los primeros serán en 2022 y esa es la razón por la que urgía revisar este tema. Perfecto. Digo, también hay que mencionarlo porque nos lo han preguntado. Quienes tienen o están cotizando por medio del ISSSTE,
pues ellos en el 2007, o sea, unos años después, se incorporan a este sistema de cuentas individuales, que es el sistema de Afores, y a partir de 2007, pues muchos, o tanto tuvieron la opción de cambiarse a ese sistema de cuentas individuales, como los que pues llegaron y ya estaba ese régimen dentro del ISSSTE. También para quien está en la parte de cuentas individuales en el ISSSTE, pues también le aplicarán estos cambios. Ahora vamos a ver, ya definimos quienes están en Ley 73. Por cierto, aprovecho para hacer un comercial. En unos 10 días vamos a hablar precisamente sobre exclusivamente Ley 73 para acordarnos también, porque hay cosas que deben de saber quienes están en esa ley. Pero hoy nos enfocamos entonces en esta propuesta de reforma para pues, quienes empezamos después del 1 de julio de 1997 a trabajar. ¿Y cuál sería, pues, uno de los primeros o de los cambios que tú ves más significativos en esta propuesta? Repetimos, hasta ahorita esto es una propuesta, todavía puede sufrir modificaciones, hasta el mes de septiembre va a entrar esto a la Cámara de Diputados y pues a partir de ahí, pues vamos a ver qué pasa. Y ahorita también les decimos otros cambios que ya se dijeron, que cuando esto se aplique entrarán en vigor, pero hasta dentro de 3 años, si no me equivoco. Pero vamos empezando por cuáles los cambios que tú ves más significativos. Ok, bueno, el primero tiene que ver con las semanas de cotización. En esta ley hay 2 opciones. Si tú completas las semanas de cotización que te piden, puedes acceder a una pensión y entonces tendrás estos pagos mensuales. Si no se completan las semanas mínimas que pide la ley, actualmente son 1,250 semanas, es más o menos 25 años. Si no se completaban, no es que no tuvieras nada para tu retiro. Lo que ocurre es que se te pagan todos tus recursos de una sola exhibición. Todo el ahorro que hiciste durante estos años se te pagan en una sola exhibición. Entonces, el primer cambio relevante tiene que ver con este mínimo de semanas. Si vemos más o menos la generación que empezó a trabajar en 1997, estamos hablando de una generación de alrededor de 75,000 personas. Y ahora ya muy cercanos a ver si les toca pensión o les toca recibir su dinero de jalón, pues vemos que únicamente el 1%, solamente el 1% alcanzó este mínimo de semanas de cotización, ¿no? Entonces, pues este es un dato bien alarmante y pues bueno, es algo que seguramente no se previó cuando se estableció este mínimo de tiempo para acceder a una pensión. Entonces, en este sentido, la propuesta es una modificación en disminuir este tiempo, que pase de 1,250 semanas, 25 años aprox, a 750. Es un cambio pues bastante importante. Son casi 15 años. Son ahora casi 15 años, 10 años menos. Entonces, esto obviamente ayuda a que más personas puedan acceder a una pensión y a recibir estos montos mensuales en lugar del pago que les correspondería en una sola exhibición sobre los montos que ahorren. Ahora, esto también lo quieren hacer como una transición. La idea no es dejarlo en 15 años. Este es como un movimiento, sería como más inmediato, ¿correcto? Pero la idea es llevarla a un nivel posterior de 1,000 semanas, que son alrededor de 20 años. Ese sería el estándar en que la propuesta busca dejar el tiempo mínimo que una persona necesita estar trabajando, obviamente en la economía formal, para que se esté realmente cotizando para el retiro. Entonces, bueno, se estaría dejando en 20 años. Y aquí hay unos puntos importantes de estos detalles finos que tenemos que revisar. Lo primero es que esto se presta a interpretaciones incorrectas y hay quien cree que ya te vas a poder retirar más joven. Esto no significa que vayas a poder retirarte antes de los 60 años. También recordamos eso. Hoy hay 2 momentos en los que te puedes retirar. El primero es a los 60 años, que tú podrías solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada, y a los 65 años por vejez, que ahí ya, o sea, sería como lo que nosotros recomendamos más es a los 65 años que a los 60, pero eso no cambia, esas edades siguen idénticas. Lo que cambia, y esta palabra también es clave, es el mínimo indispensable para tener derecho a esta pensión. Es decir, no es que yo vaya a llegar a mis 750 semanas y digas, ya,
ya la hice, ya me voy a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque también acuérdense que pues parte de lo que yo necesito para poder conservar mis derechos, pues es que al momento de que yo me vaya a retirar, pues yo necesito pues al menos haber cotizado en los últimos 5 años. Entonces, eso es importante. Insistimos, no es que nos vayan a bajar la edad, es que el requisito mínimo de semanas se vuelve más accesible para alcanzarlo. Y la realidad es que pues no, en el 97, cuando se hizo este cálculo, pues se hizo sin considerar los cambios sociales y laborales que tenemos actualmente. Nuestros papás, muchos de nuestros papás todavía los conocemos de que casi que se jubilaron del trabajo en el que llegaron por primera vez cuando se graduaron o cuando tenían 17, 18 años, hicieron carreras de vida en sus empresas, 30, 40 años de servicio, hasta les dan reconocimientos, ¿no? Por estas trayectorias tan largas. Nuestros abuelos ni se diga. Nosotros, los treintañeros para abajo, pues ya estamos en una dinámica social en donde pues nos enfrentamos a diferentes problemas. Primero, una enorme rotación de empleos, porque los sueldos, es cierto, son bajos. Hemos visto algunos incrementos de manera reciente, pero pues uno está buscando constantemente pues mejorar las condiciones del empleo que tienes. Eso para empezar, te mueves mucho y muy seguido, generas menos antigüedad. Tenemos muchos esquemas de outsourcing, que ahorita vamos a platicar sobre eso también, en donde desafortunadamente pues yo puedo estar trabajando y puedo no estar cotizando o estar cotizando con un sueldo menor, de repente te contratan por fuera. Hay muchas personas que trabajan en la informalidad, y cuando decimos en la informalidad es que pues no tienen prestaciones y no están bajo un esquema como el que estamos mencionando en este momento, y todo eso dificulta muchísimo que una persona pueda sumar 24 años cotizando, porque eso implicaría estar 24 años trabajando en un empleo con estas prestaciones o de manera formal, lo cual era difícil, y entonces por eso este cambio y esa acotación era importante hacerla. Y como bien dice Rodrigo, nos arrancamos con 750 semanas para que los que ya están ahorita muy cerquita de la etapa de retiro, pues sí alcancen a pensionarse, pero conforme esto vaya avanzando, llegaremos hasta un mínimo requerido de 1,000 semanas. Entonces, si a ustedes les falta mucho todavía para retirarse, probablemente pues a ustedes sí ya les toque en las 1,000 semanas, y esto considerando pues que esta fuera la última reforma en la vida, ¿no? Yo creo que no va a ser, pero a lo mejor eso ya va a tardar varios años en que veamos otro cambio así de radical. Ahora, el porcentaje de lana que se va a la cuenta individual, a la Afore de los trabajadores, pues hoy en día es un monto pequeño que también dentro de esta reforma pues está propuesto que se aumente. ¿Cómo va a quedar eso, Rodrigo? Sí, de acuerdo. Actualmente el porcentaje del salario base de cotización que se va para la Afore, que se va para el retiro, es de 6.5%. Y este 6.5 está conformado entre la aportación del propio trabajador, la aportación de la empresa y la aportación del gobierno. La idea de esta iniciativa es incrementar ese 6.5 a un 15%. Es un crecimiento bastante importante, es un porcentaje ya alto, ¿no? Que cambiaría bastante con esta propuesta. Yo lo veo de bote pronto como algo positivo, el que se haya mayor aportación para el tema del ahorro para el retiro. Sin embargo, lo hablabas tú hace ratito, el tema de la informalidad me parece que realmente es uno de los principales retos que tenemos para el ahorro para el retiro, ¿no? Porque pues no importa que estés ganando mucho o poco si no se está yendo nada para el ahorro. Entonces, ese me parece que es uno de los principales retos. Sin embargo, pues bueno, esta propuesta lo que plantea es que se incremente esta participación, y aquí lo que llama la atención es de dónde va a salir esa lana, ¿no? Al empleado le van a quitar más lana, ¿cómo va a estar la cuestión? Aquí el planteamiento es que el incremento se carga 100% al patrón. Eso quiere decir que la aportación del patrón, que actualmente es de 5.15%, o sea, por sí ya era la mayor parte de la aportación. Esta incrementa hasta 13.87. La idea y el planteamiento es hacer esto también de forma gradual, ¿no? Seguramente
en los números de las empresas, pues imagínate de repente tener ese nivel de pasivos laborales y tener que incrementar esas contribuciones a las personas, pues definitivamente sería un desbalance bastante importante. Y pues bueno, por esa razón la iniciativa plantea hacerlo de forma paulatina durante un periodo de 8 años. Entonces, pues bueno, el incremento más o menos es del 8%, pues esperaría más o menos un 1% de incremento anual. Entonces, este es el planteamiento que está haciendo esta propuesta. Tiene como todo, su lado positivo, que obviamente es más ahorro para el trabajador. Sin embargo, también, si no se hace con cuidado, pues también puede ser un factor que le pega a las empresas, ¿no? Y que también provoque un poco más de informalidad o provoque la subcotización, ¿no? Es decir, que se te da de alta con sueldos más bajos de los que en realidad se tienen, o incluso tus sueldos más bajos en general, ¿no? Si un patrón podía contratarte por 10,000 pesos, pues tal vez con esto, pues ya la posibilidad baje a 9, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son algunos riesgos que se tienen de cargarle el 100% del incremento de esta participación, 100% al patrón, sobre todo entendiendo que en México 95% de las empresas son pequeñas, son empresas de alrededor de 10 personas e incluso tienen una esperanza de vida pequeña. Entonces, la situación del emprendimiento no es nada fácil en México y, pues bueno, yo sí veo un poquito riesgoso el tema de que se cargue toda el incremento al patrón. Pero bueno, hay que ver también la parte positiva, que es que sí se está buscando el incremento de la aportación para el ahorro para el retiro. Sí, y ahorita veremos en términos ya del beneficio al monto de la pensión, cómo se traduce, porque todos estos cambios, principalmente este cambio, el del incremento en el porcentaje de aportaciones que se hacen a la cuenta individual de cada trabajador, precisamente lo que busca es incrementar el monto de la pensión. Ahorita veremos ese punto de manera específica, pero aquí sí es importante también recapitular sobre lo que mencionas. Lo primero decíamos que pues esto no se va a cambiar de manera inmediata, es decir, esto va a aplicar a partir del 2023, van a comenzar a modificar, a incrementar este porcentaje de aportación, pues también, y esto es una suposición porque digo, a mí no me consta que así lo hayan pensado o no he escuchado que así haya sido, pero pues dadas las circunstancias en las que estamos en 2020 y que 2021 pues realmente va a ser el proceso de recuperación económica de todo lo que está ocurriendo este año, 2022 pues igual vamos a seguir terminando de salir del bache, pues entonces pues no están dadas las condiciones para que se empiece a cargar esto, decíamos, a los empleadores. Por el otro lado, hoy en día, y esto es cierto, tampoco lo podemos negar, hay que ser bien claros, ya vemos muchos problemas de outsourcing, ya vemos muchísimas situaciones en las que en muchas empresas, pues existe lo que tú llamabas la subdeclaración, en donde a lo mejor yo tengo un sueldo bueno, es decir, o sea que con ese sueldo podría estar cotizando bastante bien y mandando una lana considerable a mi retiro, pero resulta que cuando revisas tus recibos de nómina o que vas y revisas en la subdelegación del IMSS con qué sueldo estás dado de alta con un salario mínimo. Y entonces, pues evidentemente, pues tu pensión sería equivalente al sueldo con el que te tienen dado de alta. Y ese es un problema que hoy existe, es decir, no es como que vayan ahora a buscar hacer eso para resolver esta situación, sino que hoy ya existe, ya se está, digamos que atendiendo con más detalle, ya hay como más atención y más reglas sobre estos temas, pero definitivamente es algo que pudiera suceder. En este caso, el llamado para todas las personas que están hoy trabajando y que van a estar trabajando en esta transición en un esquema formal, pues es estar pendientes de qué está sucediendo con el registro de su ingreso, cómo los tienen dados de alta, etcétera, etcétera. Y algo que también es importante, Rodrigo, que no mencionamos, es que la aportación del trabajador no cambia, sigue siendo del 1 y fracción. Hay quien dice, qué buena onda, que no le van a subir. Esta es una opinión impopular de mi parte. Igual les voy a caer gordo. Yo creo que también se pudo y se debió haber incrementado en algunos casos, ojo,
para ciertos niveles de ingreso, sí hay quienes aguantaban que se les incrementara el monto de aportación por parte del trabajador. No todos, y ahorita vamos a ver por qué no todos, y ahorita vamos a ver también qué pasa con los ingresos o quienes están en el rango de ingresos más bajos. Pero entonces, pues, o sea, pues yo hubiera preferido, pues súbanme un 1%, porque voy a tener yo, es mi cuenta individual, es mi dinero, es mi retiro, y entonces pues yo le puedo meter más. También se comenta que va a haber un programa en donde yo me voy a poder inscribir para decidir si quiero de manera voluntaria aportar un porcentaje adicional, lo cual está padre. Pero yo sí creo, pues que, o sea, más allá de decir, ay, qué buena onda que no hay más aportación del empleado, yo creo que también nos toca participar, ya sea por este medio o de manera independiente. Pero, por ejemplo, ahí les va para que digan, o sea, que pues cuando crean que el 1 y fracción es mucho dinero, en el sistema de pensiones chileno que funciona relativamente similar al mexicano, allí el porcentaje de aportación es del 10% única y exclusivamente del trabajador. Ahí no aporta el gobierno, ahí no aporta el empleador, es el 10% sobre el sueldo del trabajador. Pues hay que buscar nosotros cómo le vamos haciendo para generar más dinero, porque ese 1%, y aunque suba la aportación del patrón, va a ser todavía insuficiente. Por el otro lado, la aportación de gobierno tampoco cambia como tal, o sea, ni la van a reducir ni la van a aumentar, sino que ahora la aportación del gobierno, y nada más ahí corrígeme, Rodrigo, si estoy en lo cierto, la aportación del gobierno se va a enfocar únicamente entre quienes estén de 1 hasta 4 salarios mínimos mensuales, si no me equivoco, que perciban un sueldo en este rango, que más o menos en este momento debe andar sueldos mensuales como entre 5 y 10 mil pesos aproximadamente. Sí, correcto, por ahí va la cuestión. En términos generales, la aportación es la misma, pero la distribución va a ser un poquito distinta. Actualmente es de un 0.25 parejo, ¿no? Entonces, beneficia a todos por igual, independientemente del nivel de ingreso. La propuesta es que estos recursos se enfoquen en personas que tienen desde un salario mínimo hasta 4 UMAS, que efectivamente es alrededor de 8,000 pesos mensuales. Y bueno, se hace proporcional esta distribución, tratando de apoyar más a las personas con ingresos más bajos. Y ese es el cambio. Esa es una gran iniciativa que esperamos que se implemente y que sí genere buenos resultados. Y decíamos también que este cambio, y ahí les va, este es uno de los términos de estos técnicos que luego se habla mucho y se explica poco, que lo que busca es incrementar el porcentaje de tasa de reemplazo de la pensión de los trabajadores. ¿Esto qué es la tasa de reemplazo, Rodrigo? La tasa de reemplazo es el porcentaje que recibes ya como pensionado de tu último sueldo. Entonces, esto quiere decir que si tú hasta tus 65 años estabas ganando 10,000 pesos y tu pensión a partir de que te jubilas es de 3,000 pesos, eso nos habla de una tasa de reemplazo del 30%. Entonces, México actualmente está en los países con tasas de reemplazo más bajas. Y eso tomando en cuenta que muchos pensionados son de la ley anterior, que era mucho más benévola que la ley que tenemos en la Afore, ¿no? Era más fácil alcanzar montos más altos. Aún así, México ha estado muy mal parado en los lugares de tasas de reemplazo contra otros países de la OCDE. Y bueno, esta es la razón por la cual intentan hacer este incremento, que también vale la pena puntualizar que el verdadero incremento en las tasas de reemplazo los vamos a ver principalmente en los sectores que tienen hasta 4 UMAS o 4 salarios mínimos. Van a ser en donde notemos este incremento en tasa de reemplazo más alto. Y otro factor que hay que hablar es el tiempo, ¿no? Entonces, personas que están a 15 años tal vez de jubilarse vía la Afore, pues en realidad sí van a tener un ligero apoyo, pero al ser esto transicional, probablemente entrar en vigor dentro de 2 años y que sea algo poco a poco, realmente no van a ver un efecto importante en su pensión. Quienes realmente van a ver un efecto importante van a ser las personas que están empezando a trabajar, porque los recursos con los que tú inicias cuando empiezas a los 18 años, tal vez 20 años, es el dinero que se trabaja durante más tiempo y crece más. El tiempo, ya lo hemos hablado muchas ocasiones, es clave para que crezcan nuestros recursos. Entonces, las personas que ya de entrada
tengan estas aportaciones cercanas al 15% de sus ingresos a su retiro, pues van a ser los verdaderos beneficiados, ¿no? Sin embargo, pues todavía falta para que entre esta generación que empiece a trabajar con estas nuevas reglas y que realmente tengan un impacto más alto en sus tasas de reemplazo. Entonces, estos beneficios los iremos viendo poco a poco para la población en general y los vamos a ver más inmediatos para la población que tiene más o menos alrededor de ingresos de los 4 UMAS que platicábamos. Con el cambio también se propone una modificación a los montos de la pensión mínima garantizada para que en vez de que sea un monto completamente fijo de 2,389 pesos mensuales, pase a cantidades entre 2,500 y 8,000 pesos mensuales, dependiendo también del número de semanas cotizadas. Y esto pues les va a ayudar a que realmente tengan ingresos o tasas de reemplazo un poquito mejores, ¿no? Ahora, estamos viendo que en el mejor de los escenarios, pues estas tasas de reemplazo para personas ya con ingresos arriba de las 4 UMAS, van a tener un incremento muy pequeño, probablemente entre el 5 y el 10% de la tasa de reemplazo, que se estimaba en 30%. Entonces, esto nos hace ver que de cualquier forma hay todavía un enorme gap de cerca del 60% del ingreso que se necesita reemplazar de otras maneras para poder lograr realmente mantener el estilo de vida que se tenía cuando se estaba trabajando y sobre todo hacer frente a los gastos médicos, ¿no? Que también son uno de los gastos importantes que podemos llegar a tener en el futuro. Entonces sí es importante el tema de complementar los ingresos y los ahorros a pesar de las modificaciones propuestas en esta ley. Digamos que esa parte no cambia, ¿no? La necesidad de tener estrategias alternativas. Y aprovecho para hacer una reflexión en este momento para quienes pasa por su mente de, ay, ni siquiera sé si voy a llegar a esa edad y para qué me preocupo. Pues si no llegamos a esa edad, pues entonces ya no hay de qué preocuparnos. Ese va a ser el menor de nuestros problemas porque pues ya estaremos en algún otro plano celestial o no sé, a donde quiera que vayamos cuando dejamos este mundo, ¿no? Ya no es un problema, ya no tenemos de qué preocuparnos, efectivamente. La preocupación viene por si llegamos a esa edad y no solo a los 60, sino que lleguemos a los 75, 80, 90 años y no nos hayamos preparado. Y por el otro lado, pues si alguien se pregunta o se siente un poco desanimado porque no va a pasar su retiro viajando en un yate, yéndose de vacaciones por Grecia y viviendo como en las películas estas de los viejitos gringos que se retiran y se la pasan viajando por el mundo, probablemente nosotros no, algunos sí, algunos no vayamos a tener ese retiro hiper soñado. Pero eso no es razón para que nos desmotivemos. Si ustedes dicen, bueno, pues eso está muy jalado de los pelos y yo creo que no va a pasar, entonces pregúntense cómo no quieren llegar a esa etapa. Y ejemplos muy lamentables y tristes tenemos, pero para echar para arriba, de personas que tuvieron etapas de vida muy productivas, que generaron muchos ingresos y llegaron al momento de su retiro de la tercera edad avanzada con condiciones económicas muy precarias y con muchos problemas y que los podemos ver en la calle. Conocemos artistas, deportistas, etcétera, etcétera, gente que fue muy exitosa, que generó mucho dinero, pero que no planeó y que hoy viven en condiciones muy, muy precarias su etapa de retiro. La pregunta es, ¿quieren ustedes replicar o vivir así? Y si la respuesta, yo supongo que todos vamos a decir que no, pues es cómo le voy a hacer para no llegar como no quiero llegar a ese momento. Ahora, otra cosa importante de este cambio es que todo el mundo andaba bien estresado porque empezaron a haber algunas declaraciones por parte del gobierno que generaron ruido e inquietud de que pudieran estatizarse las Afores, es decir, que el dinero que hoy administran las Afores, que las Afores son empresas privadas y que son independientes a gobierno, no tienen nada que ver con el gobierno, o sea, es como puede ser un banco, como puede ser una aseguradora, es una entidad financiera independiente al gobierno y privada, lo cual es bueno porque entonces la preocupación de muchas personas es que pues, los recursos se pasaran a manos y administración del gobierno, y no estamos hablando de este gobierno en específico, pero la historia nos ha enseñado que los gobiernos que hemos tenido en México no han sido buenos para administrar los recursos para el retiro de las personas. En general, pongan el sexenio que quieran. Las experiencias que se han tenido no han sido favorables. La buena noticia es que esta reforma no menciona absolutamente nada de eso, por lo tanto, seguirá
el dinero de los trabajadores de las cuentas individuales. Acuérdense, son individuales porque cada quien verá por sí mismo en estas cuentas, sigue siendo administrado por las Afores, y creo que es importante también mencionarlo para tranquilidad de muchas personas. Otra cosa, Rodrigo, pues que es el tema de las comisiones, hablando de las Afores, que cobran actualmente, todos los años baja, se van haciendo pequeños ajustes, pero van a seguir bajando. Sí, correcto. Era importante mencionar que en esquemas similares de otros países, el porcentaje que cobra la propia administradora por administrar, invertir los recursos, pues era más alto que el promedio general, ¿no? Nosotros estamos arriba del 1.1 de cobro de comisiones y, pues bueno, la idea también es seguir con esta tendencia a la baja de las comisiones para que pues, realmente sea mayor el beneficio para los trabajadores. Entonces, pues ya van a estar las comisiones también en porcentajes arriba, un poquito abajo del 1%, y esto pues definitivamente beneficia el crecimiento de los recursos. Ahora, como bien dices, Dani, ahora que se plantea tener una mayor participación de aportación a la Afore, hay que ser, yo diría, el doble o el triple de revisores sobre cómo se van a utilizar estos recursos. Efectivamente, hace poquito platicaste el tema de Chile, que es un país latinoamericano que implementó las Afores mucho antes que nosotros, entonces ya tienen muy buena experiencia. Y algo que sucedió cuando tuvieron estos niveles de aportación tan altos a la Afore es que realmente acumularon tanto dinero que ya no tenían dónde meterlo en el país, o sea, ya no había dónde meterlo en inversión, dónde ponerlo a crecer. Entonces, tuvieron que sacar el dinero del país, invirtieron en un país vecino y lamentablemente este país vecino pasó por una enorme crisis económica y esto afectó de forma muy, muy importante a todos los trabajadores, a pesar de haber aportado de forma importante, como bien dices, porcentajes de 10% de su sueldo a su Afore. Entonces es bien importante, para mí es de los puntos más clave, el cuáles van a ser las reglas de administración de las Afores, en qué proyectos se va a poder invertir, en qué otros proyectos no, porque pues prácticamente se está metiendo mucho en una misma bolsita llamada Afore, ¿no? Hemos hablado de la importancia de diversificar, ¿no? Sobre todo un tema tan importante como el ahorro para el retiro, y diversificar pues no es más que no poner todos los huevos en la misma gallina. Entonces, esto de alguna forma, en la misma canasta, claro. Entonces, esto de alguna forma, pues bueno, también nos reta, ¿no? Es decir, si gran parte de los recursos se están administrando vía Afore y ya va a ser una parte mayor por la nueva propuesta, pues bueno, nosotros como trabajadores y entendiendo que no necesariamente me van a quitar más recursos con esta propuesta, pues bueno, me da a mí también la opción de ver qué otras opciones hay allá afuera para poder diversificar y no poner ahora sí que todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué otras opciones tenemos para ahorrar por nuestra cuenta, considerando la importancia precisamente de que pues le echemos montón y que no nos quedemos nada más con lo que por ley, digamos, nos corresponde del trabajo? Sí, así es, como bien lo mencionas, uno de los instrumentos financieros que están completamente diseñados y construidos para que le saques las mayores ventajas son los planes personales de retiro. Estos planes los ofrecen distintas entidades financieras, aseguradoras, bancos, incluso algunas que también son Afores, y son instrumentos en los que tienes una enorme ventaja que es la deducción de impuestos. Eso es lo que lo hace diferente a cualquier otro fondo de ahorro, que tú lo vas a poder deducir de impuestos. Esto va a hacer que tengas, pues incluso puede que tengas saldos a favor cada año que tú estás aportando un monto determinado a tu ahorro para el retiro, y también al momento de recibir los recursos tengas también beneficios fiscales para que la carga fiscal sea o mínima o sea completamente nula. Entonces son esquemas en los que ya están, digamos, pactados y respaldados por la ley del ISR y te ayudan mucho a sacarle jugo a los impuestos. Ahora, ¿qué características también tienen? Normalmente necesitas tú hacer una aportación periódica. Entonces, este tipo de planes también conllevan una responsabilidad y un compromiso con uno mismo. Entonces, es muy importante conocer
todos los distintos esquemas de PPRs y buscar uno que sea a la medida de cada quien, ¿no? En los casos en los que definitivamente no se pueda contratar un PPR por el tema de las aportaciones que se tenga que ir haciendo, pudiéramos voltear a ver otros esquemas, como la misma Afore a través de aportaciones complementarias, pueden comprar CETES, en fin, hay muchas opciones. Algo que es bien importante es que pongan el dinero a trabajar para que no se lo coma la inflación. Entonces, eso es bien, bien importante. En Mi Retiro Asegurado, que es una de las empresas que dirijo, nos dedicamos justamente a asesorarte, a ver cuáles son tus necesidades, cuáles son tus prioridades y te proponemos distintos esquemas para que tú elijas cuál es la mejor opción y que conozcas las características de cada PPR, ¿no? Otro tipo de opciones son seguros para el retiro. Entonces también el contratar un seguro que además te ayuda a ahorrar para tu retiro, te ayuda a tener varios beneficios adicionales, como es el pago de una suma asegurada, por ejemplo, en caso de fallecimiento o en caso de invalidez. Entonces hay muchas opciones que están allá afuera en el mercado que tienen también beneficios adicionales y bueno, el chiste es, los invito a que se tomen el tiempo de conocerlos, de asesorarse, simplemente de platicar sus necesidades, rebotar ideas y ver cuál puede ser una muy buena estrategia de retiro para cada uno de ustedes, conociendo todo lo que hay afuera, que realmente hay muchísima variedad de planes y realmente se pueden hacer trajes a la medida de cada persona. Una pregunta, ¿y cuál dirías que son las diferencias o la diferencia más relevante entre un plan personal de retiro, también conocido como PPR, y un seguro de retiro? Ok, el PPR, la característica principal que tiene es que te permite deducir impuestos, pero también exentar una buena parte de los impuestos al momento de recibir los recursos a edad 65. Ojo, el PPR tiene que estar configurado a edad 65. Esa es la característica del PPR. Ahora, un seguro del retiro funciona diferente. Un seguro de retiro sí lo puedes tú configurar a los 50, 55, 60, 65 años. Tienes más opciones de configurar la temporalidad en los que quieres recibir los recursos. Sin embargo, no necesariamente vas a tener el beneficio fiscal de exentar los impuestos al momento de recibirlo, siendo que los hagas deducibles. Te pongo un ejemplo. Hay seguros de retiro que te permiten deducir impuestos mientras los estás pagando, pero al momento de recibir los recursos te van a retener impuestos, ¿no? Entonces, son estrategias en las que solamente difieres los impuestos, no los pagas ahorita y los pagas después al recibir tus recursos. Hay otros planes de seguros de retiro en los cuales tú haces tus aportaciones, no deduces nada en este momento, pero si recibes los recursos después de los 60 años, los puedes recibir también exentos de impuestos. Entonces ahora sí que son pequeñas y muy sutiles diferencias, pero principalmente tienen que ver con los tratamientos fiscales que puede haber en cada uno de ellos. El mayor beneficio definitivamente lo vamos a encontrar en un PPR, el mayor beneficio fiscal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que tienes que recibir los recursos hasta los 65 años para que realmente tengas ese beneficio fiscal. Si por X o Y la estrategia es otra y se quiere recibir recursos en temporalidades distintas, los seguros de retiro normales pueden ser una excelente opción. Perfecto, pues Rodrigo, muchísimas gracias. Para concluir esta plática que estuvo re buena, la verdad, y que seguro nos va a dar mucho de qué hablar. Otra vez en septiembre y octubre de este año seguramente vamos a tener que hablar nuevamente de esto, porque acuérdense que en septiembre es cuando inicia la propuesta o se mete la iniciativa de ley con los diputados para su análisis, para su votación, etcétera, etcétera. Y todavía, ojo, todavía podemos ver cambios sobre lo que hasta el día de hoy conocemos. Esto no es definitivo. Vamos a ver qué sucede. Ahorita con la pregunta que nos hacían, pues vamos a ver si esto trae o no letras chiquitas, etcétera, porque pues es algo que, acuérdense, y esto también es cierto, pues al final es una moneda de cambio política para pues las diferentes fuerzas que tenemos en el país, ¿no? Dentro de las cámaras, será algo que de alguna u otra forma pues se buscará también ahí pues negociar algunas cosas, como sucede en todas las votaciones o en todas las iniciativas de ley que se meten mucho más en esta que es tan importante y que genera cambios tan relevantes en el país. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Y finalmente, Rodrigo, ¿dónde encontramos
pues más información sobre Mi Retiro Asegurado para quienes les quieran echar un grito. Si nos puedes compartir tu página de internet. Claro que sí, con todo gusto, Dani. Pues por favor visítenos en www.miretiroasegurado.com. En Facebook también nos encuentran como Mi Retiro Asegurado, en Instagram igual, Mi Retiro Asegurado, y también nos pueden escribir vía WhatsApp para poder concertar citas de asesoría. Son completamente gratuitas, ahorita la estamos llevando todas por videoconferencia, y el teléfono sería el 55 86 11 61 56. Ahí está, mire, para que no digan, para que no le cuenten, por si no escucharon, por si no vieron. Y finalmente, pues digo, yo eso ya nada más ahí les recomiendo que se echen una vuelta a la página de Mi Retiro Asegurado. Ahora sí que por ver no se paga y es sin compromiso, porque a diferencia de otras páginas o calculadoras, ahí traen una calculadora en Mi Retiro Asegurado. Puedes sacar con una aportación mínima cuánto recibirías con un PPR, no te pide nada de información, ni correo, ni nada más es así como servicio a la comunidad. Y lo interesante es que te pone cuánto te daría si ese dinero lo guardaras, si no me equivoco, en el banco. Entonces se pone interesante la diferencia. Evidentemente, pues en un plan personal de retiro es mucho mayor. Ahí sí, nomás de por curiosidad quieren checar, pues échenle un vistazo. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por las explicaciones que tuvimos el día de hoy, que el tema pues es al final algo que a todo mundo nos debe de importar, ¿no? Sin considerar si estamos ahorita o no trabajando en un sistema formal, eventualmente podemos ingresar a uno, podemos salir del que estamos, y hay que ver, decíamos, cómo por nuestra cuenta empezamos a forjar este futuro mucho más estable. Esa es la palabra clave. Busquen la estabilidad y de ahí para arriba todo lo que consigan con su estrategia de ahorro va a ser maravilloso. Así es, Dani, pues muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron. Gracias a ti. Si antes de que se vayan, otra vez, por favor, no sean malos, un compartir no les va a quitar nada de energía y al contrario, a nosotros nos va a dar mucha alegría. Yo soy Daniel Urías, director y fundador de Cultura Financiera, y nos vemos próximamente con más información acá. Échense una vuelta también a culturafinanciera.com porque traemos ahí varias cosas que les pueden interesar. ¡Hasta la próxima!